observaciones. Sí, señor, era yo. Sí, Jonathan. Es la siguiente. O bueno, una pregunta y una sugerencia también a la vez. Eh, ¿Cuántas diapositivas faltan? Es la primera pregunta. Y la segunda, si quedan 3 días de clase, hoy y 2 de la semana que viene, entonces creo que sería conveniente, ya que tendríamos un fin de semana largo, por el lunes que es de fiesta, que si es posible que la diapositiva que va a terminar el miércoles la suba antes para que uno, lo que quisieran ir estudiando y tomar el fin de semana para eso, entonces la tengamos disponible. Vamos a ver, nosotros tenemos clase hoy y vamos a tener clases el miércoles. Y luego el jueves el examen. Las diapositivas que se agoten hoy serán colgadas en el aula virtual hoy. Las que se van a usar el miércoles, que son poquitas, serán colgadas el miércoles. Antes no van a ser colgadas. Entonces, en ese sentido, usted va a tener la información del miércoles, usted la va a tener fresquita ahí para el otro día. Esa casi ni la tiene que estudiar porque acaba de recibir esa clase, por un lado. Por el otro lado, también, bueno, tome los apuntes del lugar y no va a tener mayor problema con eso. Y la primera pregunta que me hacía, ¿cuál era? No, ya Vuelve. usted me dijo que agotaremos algo hoy, o sea, una hoy y el miércoles terminaremos con algo que es más Sí, el pequeño. miércoles nos queda solamente el último cacho de la clase, que tiene que ver más con el tema de gestión, más que con tecnologías. Vale, entonces en la clase pasada, señoras y señores, habíamos concluido con los diferentes métodos que se utilizan, ¿no?, para gestionar los residuos sólidos, especialmente urbanos, pero también vimos algo de residuos industriales, residuos sólidos y de los bioresiduos. Ok, luego de haber concluido esa parte, vimos también la parte de la Ley General de Medio Ambiente de República Dominicana, Ley 64-00, y qué plantea ella en el caso de los residuos sólidos. Ok, vimos también cómo son los suelos en República Dominicana y qué tipo de suelo nosotros tenemos y cómo debemos digamos, gestionar los residuos para no dañar esos suelos. Y por último, vimos también el tema del residuo sólido que se depositó en Samaná y Montecristi, denominado rock ash. Vimos el impacto que generó este residuo, que eran cenizas conglomeradas de termoeléctricas de Puerto Rico. Entonces, cómo traían metales pesados, cómo era un material altamente contaminante y bueno, pues cómo al final el impacto ambiental que generó este residuo sólido. Bien, para luego entonces entrar en los procesos de remediación de residuos sólidos orgánicos y agroindustriales a través de procesos aerobios, en este caso de biocompostaje. Entonces habíamos empezado a ver la tecnología de biocompostaje, avanzamos bastante en este proceso biooxidativo. Entonces ahora nosotros iniciamos a ver algunos parámetros de control de ese proceso. El primero que vimos fue la relación carbono-nitrógeno, que recordábamos ahora, y vamos a ver también el tema de la humedad. Recuerden que este es un proceso aerobio y que por tanto, al ser un proceso aerobio, pues el oxígeno es digamos, una especie de, de factor importante a tomar en cuenta. Luego lo vamos a detallar un poquito, pero el exceso de humedad, o sea, vamos a ver, las bacterias para realizar su proceso de compostaje pues necesitan del oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Que la humedad me va a apoyar el contenido en humedad de ese biocompost me va en el caso del oxígeno, me va a apoyar la difusión o a disminuir la difusión. Entonces, por ejemplo, cuando existe un exceso de humedad, pero antes de hablar de exceso de humedad, hablamos de que la humedad
óptima que debe tener un compost está entre el 60 y el 70%. Eso es sin lixiviar. La humedad suele andar en torno al 60%, es 65% de un compost sin lixiviar. Sin embargo, el rango en el que tú te puedes encontrar de humedad del compost va desde el 40% hasta el 75%. Va a depender del estadio de maduración en el que esté el compost. Por ejemplo, habrán compost que... Profe, disculpe, ¿podría ¿Sí? repetir nuevamente lo que usted dijo del 60-70? Me quedé ahí. Sí, decía que el rango de humedad que nos vamos a encontrar en un compost, sin importar en el estadio de maduración en el que esté, anda entre el 40 y el 75%. O sea, es un rango un poquito amplio, porque va a depender mucho del tipo de compost, por ejemplo, y del momento. Cuando estamos en el inicio de la fase termofílica que hablábamos ayer, ahí el porcentaje de humedad puede ser bastante elevado, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, normalmente para un compost ya que ha iniciado el proceso de maduración, la humedad óptima, o sea, la que deberíamos encontrar sí o sí, sin que lixivie, ¿no? ¿Verdad? Sin que lixivie el líquido, está entre el 60 y el 70%. O sea, que usted agarra un compost maduro, lo que quiero decir, usted agarra un compost maduro y le hace prueba de humedad, que lo vamos a ver ahora más adelante, y normalmente le va a dar 65, 64, 66, por ahí le va a dar un compost maduro la humedad sin lixiviación, ¿ok? Entonces, eso es importante manejar ese dato, porque ahora bien, nosotros hablamos de que si hay un exceso de humedad, o sea, el compost está saturado, está por encima del 75% de humedad, el compost está saturado de agua, pues eso me va a limitar mucho el proceso, porque yo voy a tener una limitación de la difusión del oxígeno dentro del biocompost. ¿Ok? Entonces, ese exceso de humedad no es bueno, por eso la humedad hay que controlarla para mantenerla en ese rango, que nunca te excede el 75% y que nunca te baje el 40%. Sin embargo, recuerden que las bacterias necesitan humedad para crecer a gusto. Entonces, un defecto de humedad, o sea, compost que tienen humedad por debajo del 40%, que tienen 30% de humedad o así, pues limita el crecimiento bacteriano, por tanto las bacterias no pueden hacer su proceso de digestión aerobia. ¿Ok? Entonces, vemos nosotros como o sea, el controlar la cantidad de humedad que yo tengo en el compost es sumamente importante. También el control se suele ejecutar, ¿no, verdad? A partir de riego para procesos que son muy secos, pues se puede hacer, se ponen difusores para que se mantenga la humedad en el rango establecido. Los volteos también. Recuerden que hay una tecnología de compost en el cual eso se hace, digamos, en pilas. Entonces esas pilas hay que voltearlas cada cierto tiempo. Entonces eso pues ayuda a mantener la humedad. También lo que se suele hacer es que también hay compost que vienen ya por sí. Vamos a ver, hay material que vienen por sí para el proceso de compostaje con mucha humedad, vienen saturados de humedad. Y cuando vienen saturados de humedad, por encima del 75%, pues lixivian esa agua. Y ese lixiviado, pues, es un lixiviado que normalmente tiene mucha carga orgánica, o sea, tiene una DBO bastante elevada y habría que tratarlo porque no se puede verter. Pero lo que se puede hacer en el proceso del compost es recircular ese lixiviado, ¿ok? Incluso se puede usar ese lixiviado con los difusores, regar compost que estén bajo en humedad. Okay. Entonces aquí nosotros tenemos una de típica curva en torno del proceso, ¿no? ¿Verdad? De fermentación, digamos, de un compost. Eh, Vemos aquí nosotros cómo va variando la temperatura en el proceso,
recuerden, no, ¿verdad? Recuerden, esto para para la parte termofílica. Cuando si siguen conmigo el diagrama, nosotros vemos cómo en el momento en que se inicia el proceso del biocompostaje, pues empiezan las bacterias a hacer su degradación. Recuerden que hay según vimos en la clase de ayer, hay una liberación de energía, por tanto se acumula en forma de temperatura, entonces la temperatura aumenta. Una vez en esa fase termofílica, la temperatura pues aumenta para sistemas pechados, que son sistemas cerrados. Para sistemas cerrados, pues la temperatura normalmente se mantiene más o menos igual en en todos los puntos del interior del compostador. Sin embargo, para sistemas abiertos, pues, o sea, en lomas o pilas, pues la temperatura no se mantiene igual, sino que que va en el exterior es menor que la del interior. Entonces, para mantener la homogeneidad en torno a la humedad, al oxígeno difundido, lo que se hace es que se le dan vorteo. Entonces, miren aquí cómo, por ejemplo, la temperatura aumenta. Y claro, cuando se le da un vorteo, cuando se le dan los volteos, pues la temperatura cae ligeramente y luego las bacterias vuelven a su proceso y vuelve y aumenta, se hace otro volteo, cae y aumenta y así se mantiene esta especie como de sierra de diente, ¿no? ¿Lo ven ahí? Entonces es importante que veamos, vemos en el esquema cómo nosotros tendríamos, digamos, eh, evaluar, ¿no? El tipo de bacteria que se va a, digamos, ¿cómo se llama esto? A desarrollar en un término, por ejemplo, ya sabemos nosotros que hay bacterias que son psicofílicas, mesofílicas o termofílicas. Cuando el proceso de biocompostaje está en la etapa termofílica, bueno, pues la bacteria que allí se desarrollan y que priman son las bacterias termofílicas. Las demás, pues, obviamente entran en fase de latencia y pues no se desarrollan. Luego, aquí nosotros vemos en el caso del oxígeno disuelto, eh, vamos a ver, hay materiales en el proceso de compostaje, que el oxígeno disuelto sea favorable es muy importante y el, el oxígeno disuelto después difundido, ¿no? ¿Verdad? En ese proceso de biocompostaje depende mucho de, por ejemplo, de cómo es la cinética, ¿no? De, digamos, de maduración o de proceso de las bacterias. Vemos nosotros aquí en la imagen cómo andamos en un compost normal, andamos, la curva típica es así como en principio, como está iniciando el sistema, el consumo de oxígeno es mínimo, digamos, y luego, pues cuando las bacterias empiezan a crecer, empiezan a consumir todo este oxígeno, y aquí encontramos este pico, donde aquí obviamente en ese pico coincide con la parte más alta de la fase termofílica, y luego pues el consumo, obviamente ahí la bacteria está en el proceso de degradación más vigoroso, y luego pues el consumo de oxígeno empieza a descender hasta que aquí en esta zona, cuando ya casi la curva se hace, digamos, constante, pues eh, la inicia pues la etapa de maduración. Entonces hay algunas cosas que hay que tener pues en cuenta, que este consumo de oxígeno va a depender mucho bueno, pues de varias cosas. Uno es digamos, de la posibilidad de difusión que tiene el aire a través del compost. Por eso es que el lodo, por ejemplo, no se puede compostar directamente porque el lodo genera una zona por la cual anóxica, genera zonas anóxicas por el
cual el oxígeno no puede, el aire no puede transportar ese oxígeno, no puede pasar. Entonces, también para compost que tengan una carga de humedad muy alta, ese exceso de humedad en el compost pues genera zonas anóxicas donde también el aire no puede pasar, entonces no puede llevar adecuadamente pues el oxígeno. Entonces, en ese sentido, recuerden que habíamos hablado ayer que al compost se le agrega lo que se llama un material estructurante. Ese material estructurante precisamente viene para aumentar esa porosidad del compost y que el aire pueda pasar más fácil. Normalmente se agregan, por ejemplo, lo más normal es que se agregue, ¿cómo se llama esto? Pequeñas fibras de madera, o sea, lo que se llama acerrín, por ejemplo. Acerrín, se puede agregar otro material estructurante que sea inerte, pero luego se retira ese material estructurante. Habíamos hablado ayer que incluso de las gomas, se pueden crear perlas de ese material de caucho y se puede agregar como material estructurante. Entonces, pero normalmente es un material, digamos, leñoso, que ya ustedes saben que el proceso de compostaje que se va a biodegradar también, pero que va a ser mucho más lento. Entonces, el biocompost viene en pues, material estructurante. Luego también con el tema de el pH, también normalmente recuerden que nuestro objetivo siempre es evitar que se nos transforme la mayor cantidad de nitrógeno, sino que lo que se procese ahí, se vaya como dióxido de carbono, sea o vapor de agua. Por eso la humedad reduce al final del proceso de compostaje, o el vapor de agua, porque por la temperatura, pues las moléculas externas del agua se excitan y van en forma de vapor, o dióxido de carbono. Y recuérdense que ese dióxido de carbono habíamos establecido ayer que era la fracción lábil de todo ese carbono que hay ahí, que no era carbono recalcitrante. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos que se degrade, para que lo que quede ahí, ese nitrógeno que queda ahí, ese carbono recalcitrante y esos otros nutrientes, pues entren a la fase de formación de humus, ¿no? Para formar esa humedad. Entonces, nosotros debemos de evitar a toda costa que pues se formen compuestos nitrogenados como amonio o nitrito nitrato, pero normalmente amonio. Para eso, evitar que pase eso, porque esto normalmente se forma en anaerobiosis. Entonces, para evitar que pase eso, nosotros tenemos que controlar muy bien que el oxígeno esté dentro del rango ideal. O dentro del rango, quiero decir, que si se me baja de rango, me va a formar estos compuestos como amoníaco, que por demás tienen el problema de que son compuestos olorosos, que son compuestos que tienen efectos ambientales, si se emiten, incluso se puede formar pequeñas trazas de metano, gases de efecto invernadero, y yo evito eso. Para evitar eso, recuérdense que esos se forman en anaerobiosis. Entonces, lo importante es tener un sistema que mantenga bien el flujo de oxígeno. El oxígeno normalmente, como vemos en la curva, normalmente en la fase termofílica se mide la cantidad de oxígeno y esa cantidad suele andar baja. ¿Por qué baja? Suele andar en torno a los 20, 17, 15 por ahí. Pero eso no quiere decir que no hay oxígeno en el sistema, es que las bacterias están consumiendo oxígeno. Supongamos que nosotros, de todo el oxígeno que se está entrando al sistema, que la bacteria lo consuman, entonces a la salida, cuando tú mides un 15, un 20, bueno, eso quiere decir que se ha consumido ese oxígeno que entró originalmente al sistema. Luego, lo que no puede pasar es que tú midas por debajo del 5%. Si tu sistema mide por debajo del 5% de oxígeno disponible para la bacteria, de oxígeno ahí disuelto, entonces eso quiere decir que hay anaerobiosis y que se te pueden formar estos
productos que habíamos mencionado. Entonces, hay que evitar siempre, o sea, pero repito, o sea, normalmente la saturación de oxígeno en los inicios anda en torno al 60, 80% y al final en torno al 60% y así, porque al final ya casi no hay consumo de oxígeno, ¿eh? Siempre queda una traza ahí residual, pero casi no hay. Sin embargo, en la fase termofílica, el consumo de oxígeno puede andar en 15, 20, 17, por ahí. Pero el punto de quiebre, el punto de corte que se considera es si me baja por debajo del 5%, estoy en anaerobiosis y pues esto es un sistema que no está bien gestionado, lo que quiero decir. Entonces, es esto. Luego, en el tema del pH, en el tema del pH, como hay una formación en la fase termofílica de ácido graso volátiles, como hay esa formación de ácido en el proceso de degradación, bueno, pues el pH pues desciende en torno a 5, 5,4 o así. Pero luego en el proceso de compostaje, pues el pH pues aumenta cuando se empiezan pues cuando empiezan a conseguir el equilibrio y luego ese compost en la fase de maduración se estabiliza y tiende a tener un pH neutro, ¿ok? En la fase de maduración. Okay. Eh, como decía ahorita, la formación de amonio hay que evitarla y eso se evita especialmente controlando la cantidad de oxígeno pues, que tenemos en nuestro sistema. Y es importante de ver porque además el amonio es un factor que me puede inhibir las bacterias, ¿ok? O sea que de todas formas no me vale tener amonio ahí en el sistema. Ok, aquí tenemos digamos, ¿no? ¿Verdad? La diferencia, recuérdense, la generación de calor es un calor metabólico, pues que depende, ¿no? Del consumo de oxígeno, depende del consumo de oxígeno y obviamente de la concentración de los microorganismos que van a hacer ese proceso de biodegradación. Entonces, depende igual mucho del tipo de sustrato, obviamente los sustratos grasos, carbohidratos, son más energéticos, por tanto me va a producir mucho más calor que se va a reflejar en un aumento de la temperatura en el biocompost y también en cómo pueden acceder las bacterias a esa granulometría. Ahí tienen la típica ecuación de la acumulación, bueno, porque hay algunas para nosotros poder hacer una distribución, ¿no? ¿Verdad? Cómo se mantiene el calor dentro digamos, del compost, básicamente por la convección natural, aunque muchas veces por los volteos, por ejemplo, se puede dar lo que es convección forzada. Entonces, sale muchas veces al exterior, ya ustedes saben, esa humedad, esa agua de esa humedad puede transformarse el vapor y, bueno, pues liberarse en forma, pues, de vapor. Entonces, luego hay lo que se llama una prueba de Rottergrade. El ensayo de Rottergrade se hace en frascos de Dewar, que por cierto, ahora se han puesto los famosos frascos de Dewar, que eso lo diseñó un científico de apellido Dewar, que son muy utilizados en laboratorio para conseguir condiciones más o menos adiabáticas. Pues ahora están muy populares muy popular en los consumidores creo, de bebidas calientes, que ahora andan con ellos en el metro, en la calle, así. Es un ejemplo, ¿no? De cómo muchos instrumentos científicos a veces se pasan a lo popular. Lo que pasó, creo que con la Juca es un SOSLE adaptado, es un equipo SOSLE adaptado, pero eso viene de más antaño. ¿Cómo se llama? No, el mortero, el embudo, que a veces se usan en la cocina, son que
equipo de laboratorio. Bueno, pues aquí tenemos los frascos de Dewar y son para conseguir condiciones lo más adiabáticas posible. Entonces la prueba de Rottergrade lo que se hace es que se toma, es una forma de simular el proceso de hecho, todo este conocimiento que nosotros tenemos del proceso de compostaje que yo le estoy vertiendo aquí, pues se consiguieron a través de estudios de Rottergrade, que es coger este sistema que se va a usar, ponerlo en el frasco de Dewar y nosotros entonces monitorizar allí lo que pasa con la saturación de oxígeno, lo que pasa con la temperatura, bueno, lo que pasa allí dentro. Entonces, aquí tenemos ¿no, verdad? Una típica gráfica de lo que pasa en un frasco de Rottergrade con respecto a la temperatura, el tiempo y el pH. Vemos nosotros como, por ejemplo, en una típica curva de crecimiento bacteriana, cuando empiezan las bacterias a crecer y por tanto a hacer su proceso metabólico, bueno, pues estamos todavía en una fase de mesofílica donde se produce la acidificación. ¿Vieron ustedes en la figura anterior cómo el pH caía en esa etapa de acidificación? Entonces, luego aquí tenemos la fase termofílica, ¿la ven? Donde aquí ya se da la degradación ¿no? metabólica de todos esos compuestos. Y luego pues cae bruscamente donde empieza una segunda etapa mesofílica, que cuando entra en esa etapa mesofílica, bueno, pues hay que empezar la maduración de ese compost para formar la humedad. Entonces, vemos cómo igual el pH, vemos aquí en la línea punteada, cómo el pH varía aquí, como lo vemos, que cuando estamos en esa fase de acidificación, el pH varía, luego aumenta, ya le decía yo que eso coincidía con el pico más o menos termofílico, y luego pues cuando se va a la etapa mesofílica y a la posterior maduración, pues él más o menos se estabiliza en la neutralidad, cercano a la neutralidad. Es esto. Entonces, en esta prueba de Rottergrade se le hace normalmente para darle seguimiento, que se hacen en frascos de Dewar, para darle seguimiento y se grafican así para darle seguimiento pues a qué va pasando con ese biocompost que se está madurando. Se puede, se lo traigo esta imagen de una experiencia que se hizo y es que vamos a ver, esto es en grandes granjas, que vamos a ver qué pasa con el estiércol de grandes granjas que tienen grande cantidad de cerdos o de vaca, ¿no verdad? Que están criando. Bueno, pues todo ese estiércol hay que recogerlo y ellas lo que suelen hacer es irlo depositando en el terreno. Claro, eso que era lo que le decía en la clase pasada, todo ese todo ese contaminante sólido orgánico, en esa primera etapa, primero recuerden que está cargada de microorganismos patógenos, o sea, hacen un daño ambiental y luego en el proceso de degradación se liberan todas estas toxinas, toda esta acidificación y todo eso que no, o sea, eso no me vale. Entonces, claro, la única manera en la que yo puedo depositar esto es en esta etapa, donde como vemos aquí, en ese compost maduro, humificado ya, que tenga su humus ahí formado y que tiene ese ratio carbono-nitrógeno adecuado, pues para que me sirva como remediante o como fertilizante. Si el ratio carbono-nitrógeno está dentro de un rango, bueno, pues se puede usar ya directo como fertilizante, sino como remediante. Entonces, aquí vemos nosotros cómo se depositan, ¿no? Este estiércol de vaca. Entonces, lo que se puede hacer es aplicar un proceso de compostaje directo. Eso tiene sus situaciones porque, claro, luego hay que hacer procesos de volteo para que el compostaje vaya bien y bueno, hay que aplicar muchas cosas, pero que se queden con la idea bueno, que se puede. Lo más ideal realmente se ha demostrado que lo más ideal es mezclarlo, no tenerlo, no compostarlo solo, sino mezclarlo. Y normalmente este tipo de compost genera zonas bastante anóxicas que no le vienen bien al proceso, entonces por eso es que se mezcla con un material estructurante, pero mezclarlo con otro tipo de residuo me vale también, ¿ok?
que digo, y es lo que normalmente se hace. ¿Ok? Entonces, estos son, estos son entonces pruebas que se han hecho para in situ en lugares donde se generan, donde se crían vacas y se generan por todas estas eh, pues todas estas estiércol de heces. Entonces, mira, si se aplica el concepto de compostaje, pues se logra que la degradación metabólica, vemos cómo digamos, el estiércol entra en etapa termofílica y luego vemos cómo aquí se hace un volteo y vuelve y sube a la etapa termofílica y luego vuelve y sube, se hace otro volteo para que vuelva, aumente la etapa termofílica y complete ese proceso digamos, metabólico. Sin embargo, si no se le da, si se dejan las lomas solas y no se le da volteo, pues vemos ahí cómo no se hizo volteo y si continuamos la línea, pues empieza el descenso y no completa la degradación. O sea que lo ideal es hacer por lo menos 2 volteos. Luego miren qué pasa con las lomas solas. O sea, si la dejamos solo, el lodo, allí diseminado, pues no entra en proceso de degradación metabólica y no hace, pues, no forma pues efectivamente el biocomposto, o sea que no se estabiliza, no genera humus y continúa siendo un contaminante con bastante, digamos, acción contaminante en el medio ambiente. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿entienden esa parte? Sí, señor. Vale, entonces, más o menos lo que le contaba, aquí tenemos nosotros lo que se hace con los lodos, que se forman estas pilas bueno, lo que se hace, eh, que se forman estas pilas, luego se hace un proceso de compostaje para tener una descomposición acelerada. Luego que aquí se da la etapa termofílica, luego de terminar la etapa termofílica, pues se entra la etapa de maduración. Y aquí se daba cuenta, porque el compost generado de aquí no era un compost como con tantas bondades, no era el mejor compost. Entonces, lo que se decidía era usar el mismo compost que se había generado inicialmente, no con las mejores condiciones, usarlo como material estructurante y volverlo al proceso de con el nuevo lodo generado, o sea, una recirculación. Y ahí sí que daba mucho mejor resultado. Entonces, más o menos sobre la tecnología, ya yo más o menos la describí, pero bueno, más o menos aquí la ven en operaciones unitarias. Normalmente, bueno, tenemos aquí normalmente tenemos un preprocesado. Normalmente ese procesado es inexistente porque no es necesario. Ojo, eso va a depender mucho de su sistema, del sistema que usted tenga, ¿ok? Pero normalmente ese procesado no es necesario. Entonces, pero sí, o sea, se puede dar ese pretratamiento puede consistir en procesos de triturado si es necesario, procesos de humidificación si es necesario, de adecuación, bueno, puede hacer un preproceso, ¿no? Luego, en el caso de los lodos, un proceso de mezcla, de formar pilas y eso. Entonces tenemos el sustrato, que sería todo nuestro desecho sólido orgánico, y normalmente nosotros agregamos, recuerden, un material estructurante, puede ser acerrín. Entonces luego tenemos la primera etapa, donde se da la etapa de digestión aerobia, de metabolismo aerobio, donde se alcanza la alta temperatura de la fase termofílica. Luego tenemos la segunda etapa, que es la maduración, donde ya el compost se deja reposar. Y bueno, pues termina en esa maduración, pues se forma el humus. Y luego nosotros podemos tener un postprocesado, como por ejemplo retirar material estructurante si fuera necesario, si fuera un material inerte. Normalmente estos se envasan en sacos, se puede envasar ese compost ya maduro en sacos para vender. Y luego, como yo les he comentado ahorita, se suele tomar una porción de este compost ya
como material estructurante. O sea, él puede ser el mismo material estructurante que se ponga aquí. Además de que ya él viene con una microbiota, que eso nos ayuda a mantener la microbiota en la etapas preliminares. Ok, más o menos esa es la idea. Entonces, miren aquí como tenemos en la imagen un proceso de compostaje. Esto es un compost que está en etapa termofílica. Ven cómo todavía se ven la materia prima que lo originó. Y la loma de atrás está, me parece que ya, esta es una loma y aquella es otra. Esta está en etapa termofílica y luego la de atrás ya está en reposo para maduración. Un compostaje ya a nivel industrial, en sistemas abiertos por lomas, digamos. Entonces, las condiciones que suelen ser sistemas bastante dinámicos, porque hay una microbiota que trabaja allí. Luego los sistemas, por ejemplo, que son cerrados, pues suelen ser un poco más estáticos. La velocidad del proceso, se pueden acelerar la velocidad del proceso, inoculando bacterias, agregando una oxigenación mecánica, se puede acelerar haciendo este tipo de cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, un sistema de compostaje en pilas, ¿no? Pero en este caso tiene una serie de lomas eh, bueno, pues son cubiertas, o sea, es en pilas ya preestablecidas, pero que se cubren y que tienen sistema pues si tienen muchas veces sistema de difusión de aire, ¿no? Tienen aireación. Ven aquí como para mejorar el proceso de compostaje, bueno, pues se le hace una aeración mecánica. Aquí era lo que veíamos, cómo podemos hacer proceso de compostaje a nivel industrial, y ese proceso de compostaje se puede hacer en el interior, ¿no? ¿Verdad? En naves industriales techadas para controlar el ambiente dentro. Y bueno, pues el compost va como que su proceso ya se tiene establecido su proceso. Por aquí se pone el material a compostar y él va avanzando a medida va entrando a la etapa termofílica y va avanzando, ¿no? Si se necesita humedad, tienen aspersores para agregarle humedad, difusores de aire. Y luego, bueno, cuando el compost termina la etapa termofílica, pues se pone en pilas aquí para que haga la etapa de maduración. Ok, entonces, bueno, ya se sabe, este compost está madurando, y así. Okay. Luego también suelen hacer externos en pilas separadas, donde, bueno, ya tú sabes que esta pila está en termofílica, está en maduración, o sea, ya tú tienes tu estadio de cómo van las pilas de compost. Ven, así como en una especie de túneles. Este túnel, por ejemplo, vemos aquí en la imagen, se puede hacer, estos túneles se llenan de todo ese desecho. Por ejemplo, miren aquí las dimensiones, 5 con 2 de ancho para un solo de tu por dos. Entonces tú conectas cuatro unidades, la ven ahí. Entonces luego eso te facilita los procesos de volteo y te facilita, ¿no? el que tú, digamos, para aislarlo un poco del ambiente, lo cubra pues con lonas y así. También, miren, aquí era lo que yo les decía. Esta es una compostadora. Esta es la típica imagen, si la ven ahí con el mouse, de una compostadora a nivel urbano o casera. Miren aquí, esto es en un parque X cualquiera, donde los residuos orgánicos se recogen y se ponen a compostar aquí. Esa es la típica compostadora que veíamos en el pasado, donde tú vas echando los residuos por arriba. En el centro ella tiene la etapa termofílica y en el fondo tiene la fase de maduración. Entonces tú vas retirando los residuos por debajo y vas echando por encima, como si fuera una especie de flujo pistón, ¿no? Claro, con su tiempo de residencia. Luego también tenemos máquinas compostadoras, se han desarrollado máquinas compostadoras. Esta máquina es una especie de cilindro que tiene una especie interna de un tornillo sin fin como bastante robusto, ¿no? Grande. Entonces se va echando el material a compostar por acá y el tornillo sin fin lo va moviendo hacia adelante y por ejemplo, más o menos en la primera etapa sufre la parte termofílica. Bueno, realmente aquí él sufre todo lo que es la etapa termofílica, ¿no? Entonces por aquí, o sea, lo va avanzando por ahí, va avanzando y tú puedes ir echando material acá y sacando el compost para madurar aquí. Luego se ponen en pilas
suele ser al lado de esta máquina se suele construir. Claro, aumenta bastante el tiempo de residencia, reduce el tiempo de residencia porque tú puedes controlar aquí condiciones como la humedad, el oxígeno disuelto, controlar la temperatura, eh, la microbiota que tienes allá. Entonces, estas máquinas compostadoras, que esta es muy horizontal, hay algunas que tienen una ligera inclinación para ayudar al movimiento por gravedad del compost. Suelen ser pues, bastante eficientes. Luego aquí vemos un proceso de compostaje industrial. Este proceso de compostaje industrial a nivel ya, digamos, en sistemas abiertos, no pechados, en sistemas abiertos, ya ahí afecta mucho el ambiente, si llueve, si no llueve, si la temperatura, si es un país frío, la temperatura externa es fría, o sea, ya hay, o sea, ya está como limitado digamos, al ambiente. Entonces vemos nosotros como todo este material que es residuo lignocelulósico, de residuo agroindustrial, bueno, pues se ponen pilas para compostar y bueno, aquí ya tenemos el compost que ha pasado, miren cómo con estos tractores y esta, ¿no? Se pasa el compost que ha pasado de la etapa termofílica aquí a pilas para empezar su proceso pues de maduración. Okay. A veces también instalan sistemas de esta naturaleza donde en el interior el compost sufre la etapa termofílica, que es la etapa, digamos, modular, la etapa limitante que debe ocurrir de manera adecuada. Y luego pues las retira así a formar pilas para pasar a la etapa de maduración. En esta etapa de maduración, cuando se pone aquí en pila, es donde las lombrices hacen, se introducen aquí y bueno, pues hacen la formación pues, del humus. Okay. Aquí vemos alguna, digamos, referencias internacionales para los límites permitidos según el tipo de compost, en la calidad del compost. Mire cómo recuerdan los valores de referencia. Entonces aquí tenemos algunos valores de referencia para algunos pues metales pesados, como hablamos en miligramos por kilogramo de compost seco, para el mercurio, el cadmio, níquel, plomo, cobre, zinc. Miren que, por ejemplo, para mercurio no te permiten ser más de 0,4 miligramos sobre kilogramo. Sin embargo, para el zinc ya pues hay más holgura. Eh, 200 miligramos sobre kilo. ¿Sabes? Y eso va a depender del tipo de actividad. Para, por ejemplo, agricultura ecológica, ¿no? ¿Verdad? Para actividades digamos, para compost clase 1 o clase 2, ya para compost estabilizado. Entonces, bueno, esto más o menos nos ejemplifica lo que habíamos visto en la tabla del tipo para los metales que puede haber en un tipo de compost. Entonces, también es bueno hablar de lo que estos procesos nos ayudan mucho a hablar de lo que es la recogida separada de basura. O sea, entonces ahí nosotros podemos decir, bueno, ¿qué es un bioresiduo? Un bioresiduo es un residuo que es degradable, o sea, hablamos de residuos de jardín, de desechos de comida, de restaurante, alimenticio, de cocina, de procesadoras, restaurante, de servicio colectivo, bueno, todo esto son lo que son residuos, que son bioresiduos, o sea, que son biodegradables. Entonces, la recogida separada de la basura se puede dar si se clasifica, por ejemplo, estos residuos que son biodegradables necesitan una recogida con más frecuencia porque se degradan, generan olores, hacen ese proceso, por ejemplo, pero la recogida para vidrio, hay en zafacones que recogen el vidrio cada 2 meses, ¿sabes? Y así, si no se llena, ellos tienen más o menos medida el zafacón. Luego, la recogida de orgánico tiene que ser interdiaria o casi diaria. Sin embargo, papel o cartón suele ser semanal, o sea que hablamos de una recogida selectiva de basura, eso ayuda bastante porque si tú tienes que ir diario por el basura general, donde hay vidrio, donde hay plástico, donde hay metal, por ejemplo, el metal se suele recoger cada 2 meses. Entonces ya tienes más rejuego en ese sentido y eso eficientiza mucho los costos.
Entonces, es eso. Recuérdense que un compost ya bioestabilizado, un compost que ya está madurado, que ya tiene humos, que no hay aumento de la temperatura, porque ya pasó la fase termofílica, que tiene esos nutrientes y que no tiene patógenos. Miren aquí algún tipo de compost bioestabilizado ya de venta en el mercado. O sea, miren aquí en la imagen, ven en una planta donde se procesa compost, cómo se envasa en sacos de diferente tamaño, ¿ven? Y estos sacos se utilizan como, algunos ya lo venden como fertilizante y otros, bueno, ecofertilizante y otros para remendar suelos. Entonces, por ejemplo, el compost producido a partir de residuos domésticos, eso se está haciendo de manera, o sea, vamos a ver en los hogares, mucha gente está compostando sus propios residuos y sembrando con ellos. Entonces, eso se está haciendo mucho, por ejemplo, en United Kingdom, o sea, en Reino Unido, en Dinamarca, en Israel, en Netherlands, en Bélgica, en Italia, ¿no? Y luego, por ejemplo, el compost de residuos vegetales, que quiere decir de residuos de poda, de materiales como por ejemplo caña de azúcar, de cualquier tipo de poda, eso se está haciendo mucho en la Unión Europea en sentido general. Y ahí pueden ver, por ejemplo, el compost Biomix, que quiere decir incluye una computadora con lodos, con residuos orgánicos de ciudades, todo esto. Eso todavía no se está haciendo, se está haciendo a nivel piloto, pero no así. Esto. Eh, Aquí, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, Alemania, Francia, España venden compost, se producen para vender y esto. Entonces, es por ahí que van los tiros, ahí ven, sobre la recogida para la basura. Okay. Entonces, aquí vemos como, por ejemplo, que podemos conseguir diferentes calidades del compost a partir del tipo de basura con el cual hacemos la fermentación. Ven, entonces, va a depender del tipo de basura. O sea, si recogemos toda la basura, toda junta, sin hacer separación y sin nada, el compost va a ser un compost clase C, un compost no muy bueno. Sin embargo, cuando hay una recogida separada de la basura, donde se separa la fracción orgánica, pues se obtiene compost tipo A. O sea, por eso es lo importante de tener buenos modelos de recogida de basura. Y también, especialmente en la Unión Europea, en Alemania, se está haciendo mucho que se tienen compostadoras, como vemos aquí en los parques. Entonces, los parques se tienen compostadoras y también se tienen sistemas de jardinería. Entonces, la persona va a pasar la tarde trabajando en eso, recoge la basura, gestionan el compost y luego en la jardinería siembran tomates, siembran semillas y luego lo cosechan los mismos ciudadanos y bueno, pues se van como que eso empezó básicamente como un sistema de esparcimiento ecológico, porque recuerden que en países como Alemania, en Italia se hace mucho esto, la población está muy envejeciente, entonces era una forma de que ellos hicieran algo bueno por el medio ambiente, a mayores consiguieran sus alimentos lo más orgánico posible, sus tomatitos, sus lechugas que siembran ellos mismos, pero empezó más bien para que ellos el tiempo lo invirtieran en eso, o sea, para una forma de esparcimiento y sin embargo ha dado muy buenos resultados. Entonces, el ayuntamiento le monta las compostadoras de entrenamiento, bueno, pues ya ellos siguen haciendo esto, ¿vale? Entonces aquí tenemos la situación, por ejemplo, del compostaje doméstico. Todos nosotros deberíamos compostar nuestra propia residuos orgánicos y en base a eso sembrar. Recuerden lo que yo les decía y podemos ir sembrando. Aquí vemos cómo, por ejemplo, el número de compostadores a través de las diferentes, por ejemplo, esto es en España, las diferentes comunidades autónomas, por ejemplo, vemos donde en Cantabria, eso en el País Vasco, nadie está compostando. Sin embargo, en Cataluña, eso es en Barcelona, esa zona de por ahí,
hay más de 8.855 compostadores. Ahí tienen alguna imagen de lo que les comentaba, de un compostaje comunitario, donde todo el mundo recoge sus basuras orgánicas, la va llevando al compost y luego al lado le instalan una serie de huertas donde con ese mismo compost siembran y bueno, cosechan ellos su propio verdura. Eso se puede hacer bastante así. Luego se puede, como ven aquí en la imagen, compostar en casa. Vemos aquí cómo esto también se puede compostar en lugares, hay algunas, por ejemplo, esto de Girona, donde el compostaje comunitario se llevó casi a nivel industrial. Vemos acá una compostadora comunitaria prácticamente industrial. Luego algunos lo siguen haciendo en los parques. Allá tenemos el huerto, ¿no? Y luego también se puede compostar en la casa. Esto no genera olores fuertes, ni mucho menos. En la casa tú puedes tener tu propio compost. Aquí lo que hacen es que todo el mundo composta en su casa, luego juntan todo este compost y pues lo envasan y lo venden, incluso si no lo gastan. Entonces, miren aquí, por ejemplo, en donde tenemos la recogida de basura. Esta es la recogida de basura. No, sin embargo, la orgánica ya ni siquiera la ponen aquí en el contenedor para que se la lleven, sino que ya la van poniendo en el compostador. ¿Eh? Y luego, claro, el venir, si ya la orgánica la están metiendo al compostador, el camión tiene que venir menos a recoger papel, plástico o vidrio. Entonces, este es un manual de compostaje doméstico. Se los voy a colgar hoy, se lo voy a colgar hoy para que tengan, bueno, pues este manual de compostaje doméstico y puedan pues revisar esta bibliografía de cómo hacer el compostaje doméstico y todo eso. Un material bastante interesante. Vale. Entonces, aquí vemos con referente a la calidad digamos, del compostaje obtenido, ya de diferentes comunidades, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, cómo van terminando las humedades. Miren cómo la humedad de este compost maduro ya. Ven cómo están en torno por debajo del 70%. Sin embargo, estas están un poquito altas, 69, 69,2, 67, y luego está bastante baja. Esto es un número inusual. Normalmente andan en este rango, pero esta está un poquito, ¿no? En el límite superior, entre 60 y 70, está muy cerca del límite superior, pero están dentro del rango. Luego está, claro, ese proceso de compostaje es un compost ya que tuve, luego analizamos los demás criterios, pero eso es de mala calidad, ¿sabes? Estos están en rango. Luego, por ejemplo, tenemos por acá el por ciento de nitrógeno, por ciento de carbono, y miren aquí la relación carbono-nitrógeno. Como yo les decía, que normalmente la relación carbono-nitrógeno pues baja un poquito, y vemos aquí nuevamente cómo la relación baja en torno a 11, 13, 16. Eso normalmente es a lo que suele bajar. Este está un poquito... Entonces, el porciento sin embargo, miren aquí como el porcentaje de materiales impropios es bastante bajo en esta, aunque no cumple con todas no cumple con todas, pero es un poquito bajo, y eso está bien que sea bajo, materiales impropios. Bien, entonces también aquí podemos ver algunos, digamos, la diferente, como vemos acá, cómo fue la prueba de Rotegrade de los diferentes composts. Miren aquí cómo tenían los metales pesados. O sea, todos están dentro de rango, salvo que vemos acá como que es compost clase B, porque vamos a ver, pueden ver la línea quebrada. La línea quebrada verde nos dice a nosotros
que todo lo que esté por debajo de ahí es clase A, y si está por encima de acá es clase B. Entonces vemos nosotros como aquí este es un compost clase A, clase A, clase A. Sin embargo, esta comunidad, que es esta de la bisaldra, ven ahí, cómo genera un compost clase B, que era lo que le decía. Los otros tres están bien, pero esta está un poquito... ok. Entonces miren aquí cómo se puede hacer un proceso de compostaje para, por ejemplo, cafeterías o comedores. Por ejemplo, eso sería una idea, aunque en el comedor económico de la UAS creo que todo lo que se genera allí como que se vende, el aceite que se genera se vende, el no sé quién. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí. Sí, maestro, se escucha. Perfecto, profe, perfecto, nítido. Okay. Entonces decía como que en el comedor, como que todo lo que se genera, creo que el aceite lo venden, no sé qué, pero no sé qué harán con la materia orgánica, si no creo que la venden para alimentar ganado, pero igual creo que no todas la podrán vender para eso, o sea que podría ser. Estos son ejemplos de cómo una empresa de comida para vender, que prepara comida para vender comedores, pues composta. Entonces, vamos, ahí tienen qué tanto están compostando ellos. Esto es importante también. Ok, es esto. Luego miren aquí cómo, esto es sumamente importante, miren aquí cómo, aquí quiero que le pongan atención. No son pruebas que se ha hecho en laboratorio de dos compostadoras, donde se tomaron, para cada compostadora se tomó, esta compostadora le vamos a llamar M1 y M2, y para cada compostadora se tomaron dos muestras. La muestra M1, y luego se tomó una muestra facsimilar de esa misma compostadora que le llamamos M1'. Okay. Y luego a la otra compostadora se le tomó una muestra M2, de la compostadora 2, y se le tomó una muestra facsimilar que le llamamos M2'. Entonces, miren aquí cómo nosotros, lo que se hace es que por ejemplo, se determina, vamos a ver, escúsenme. Aquí vemos nosotros cómo in situ se ha medido la temperatura y el porcentaje de oxígeno. Miren aquí cómo se le hace a cada compostadora, se le mide la temperatura 3 veces en 3 lugares diferentes. Eran compostadoras pechadas, o sea que eran sistemas aislados. Entonces miren aquí, se tomó la temperatura y estos fueron los 3 valores que dio en 3 puntos del proceso de compostaje. Bueno, pues tenemos una media de 50.2 con una desviación estándar. Y luego el oxígeno también se midió, el porcentaje de oxígeno. Miren cómo anda en torno a 17, 19, donde la media es de 18. Para la muestra M2, recuerden que hablamos del M1', hablamos del mismo compostador. Se toman 3 muestras igual y vemos la media de 50.3 y el oxígeno disuelto. Hay una variación bastante interesante en el oxígeno disuelto entre una muestra y otra, pero bueno, que nos quede claro, la primera pregunta que voy a hacer aquí es, la muestra M1, ¿en qué fase del proceso de compostaje está? ¿Está en mesofílico, en termofílico o en proceso de maduración? Hey, jóvenes, ¿están por ahí? Buenas. Yo pienso que está en proceso termofílico, en la fase termofílica. Efectivamente. Porque el oxígeno está entre 20 y 15. Mira la temperatura ¿Tú estás viendo cómo está la temperatura del ambiente? La temperatura del ambiente está en 20 grados centígrados. Sin embargo, el compostador te está dando en torno a 50 grados centígrados.
obviamente ese compostador está en etapa termofílica. Y a mayores el oxígeno, vemos ahí nosotros el oxígeno, obviamente se está consumiendo mucho oxígeno porque vemos como la salida de oxígeno está notando entre 13 y 18, ¿sí? Pero no baja del 5%, o sea que está bien. Luego miren este otro que es el segundo compostador M2 y M2'. Miren aquí como las tres medidas se le hace y la temperatura está en 20 grados centígrados, 20.5, y el oxígeno está en 15. Y luego el siguiente, la temperatura está en la M2', ¿no? Pues vemos como la temperatura se mueve en 20 y luego está en 19. Este valor, también aquí hay una variación en el oxígeno. Ahora la pregunta aquí es, ¿y esta compostadora? Dos preguntas. La primera, ¿en qué etapa de compostaje está? Y a partir de esa diferencia que se dio en el valor del oxígeno, ¿cuál usted entiende que sería el más real de los dos? ¿Mm? Preguntas. ¿Quién responde? Voy a llamar dedocráticamente, entonces. ¿Mm? Maestro, Sí. como evidencia y la tabla, la temperatura se mantiene. Esa composta, como el salto fue de 50 a 20. O sea, supone que eso está en la etapa de maduración ya, porque la temperatura Sí, pero está... recuérdate que estas son dos compostadoras diferentes, no tienen una que ver con la otra, ¿eh? O sea que hay que analizarlo un dato y otro dato, ¿ok? M1 no tiene que ver con M2, sino que es para que vean datos de una compostadora en estado termofílico, como ya vimos, y el otro, efectivamente, como tú dices, ven como la temperatura es casi parecida a la temperatura de ambiente. Entonces, claro, aquí hablamos de que está ya en etapa de maduración. Luego, obviamente, hay una diferencia entre el oxígeno disuelto medido. Yo tomaría como más válido el que se acerca más al oxígeno del ambiente. ¿Por qué? Porque recuerden que exactamente el consumo debería ser muy poquito ya en maduración. ¿Okay? Vale, entonces esas muestras se tomaron, aquí ven M1, M1', M2, M2'. Esas muestras se tomaron y se llevaron al laboratorio, se tomaron muestras, ¿no? Y se analizó el porciento de humedad. Miren aquí cómo, ¿recuerdan la ecuación de calcular la humedad? Donde lo que hacemos es que pesamos es un típico cálculo de humedad gravimétrico. Pesamos el crisol, luego pesamos luego agregamos un peso determinado de la muestra. Luego pesamos, luego hacemos un proceso de secado, 105 grados, 2 horas, 105 grados, 2 horas en una mufla. Y después que eso pasa, entonces, bueno, 2 horas, y hay métodos que también te hablan de 4 horas, pero anyway. Pesamos la muestra seca y bueno, tú calculas el porciento de humedad con esa ecuación donde el porciento de humedad será el peso del crisol más la muestra menos el peso de la placa más la muestra seca sobre el peso de la muestra. Hey, ¿cuánto pesaste aquí? Este peso aquí? El peso de la muestra sería el crisol vacío menos lo que te dio el crisol con la muestra húmeda. Ese sería el peso de la muestra. Entonces ahí tú tienes, multiplica por 100 y tienes el porciento de humedad. Entonces, para M1, ahí tenemos los datos tabulados y la humedad dio del 65.69 y para M2 dio del 62.8.22. Okay, ya el promedio, la media de las dos muestras. Ok, entonces vemos cómo a partir de la humedad, esa humedad está dentro del rango, está bien, está alta, está baja. ¿Quién me dice algo sobre ella?
Es 30 el rango. Está dentro del rango. Efectivamente, está dentro del rango, está dentro del rango. O sea que muy bien. Luego, aquí miren la prueba de Rotegrade en frasco de Dewar, se tomaron muestras y se pusieron en los frascos de Dewar. Entonces, lo que se hace es que se toma la temperatura. Vamos a ver, se toma la temperatura. Aquí tenemos el tiempo en días y luego la temperatura ahí la tenemos. Entonces, se tabula la temperatura contra el tiempo. Entonces, se va tomando. Miren, el primer etapa, obviamente, el compost que es el que es M1 y M1', ya habíamos dicho que estaba en la etapa termofílica. Ahí vemos la gráfica, ven ustedes cómo la temperatura a medida que los días va pasando pues aumenta porque está en la fase termofílica, sube en torno a los 60 y pico de grados. Luego, ven ustedes cómo el compost maduro, la temperatura, pues se empieza a tomar y luego casi el aumento es mínimo. Como es, que siempre es así, siempre hay digamos, un aumento residual de temperatura, ¿lo ven ahí? Esta sería la muestra M2. Entonces, miren aquí también se calcula, por el frasco de Rotterdam se calcula un gradiente de temperatura. ¿Qué se hace? Se toma la temperatura del ambiente en ese momento y luego se hace un gradiente. Mira, por ejemplo, aquí como el gradiente, esto es el tiempo en día, el gradiente, a medida va haciéndose el proceso de digestión metabólica, el gradiente aumenta incluso hasta los 48. ¿Qué quiere decir? Ese gradiente quiere decir, ese valor que está ahí quiere decir que se restó al valor que dio el frasco, se le restó el valor de la temperatura ambiente. Entonces miren aquí qué alto está. Sin embargo, miren aquí que ¿alguien me podría decir por qué aparecen algunos valores negativos en M2? Que es una muestra de ya establecimos que es de compost maduro. Sí, maestro. Sí. Lo que pasa es que en el caso de M2 que me da negativo, es que la temperatura del frasco es menor que la temperatura del ambiente. Ya usted ve que exactamente, ya usted ve que ese compost no está haciendo actividad metabólica, ya ese compost está prácticamente maduro. Cuando se encuentran varios ceros o temperaturas negativas, quiere decir que el compost ya ha llegado a su etapa de madurez casi total. Entonces, este compost todavía le faltaría un poquito para llegar a la madurez porque todavía tiene un máximo. Lo que se miran son los máximos, no sé si lo pueden ver ahí. Lo que se miran son esos máximos. Dios, está súper lento esto. Ven aquí los máximos. Por ejemplo, esta adquiere máximo M1 de hasta un 48.2. Eso está en termofílico fijo. Luego aquí el máximo todavía es un poquito elevado, 5.7. Todavía le falta un poquito más para que madure completamente. ¿Ok? Entonces, se puede graficar, miren aquí, se puede graficar Rotegrade el incremento de lo que estamos graficando es el gradiente de temperatura, o sea, el incremento de temperatura contra el tiempo, o sea, este incremento de temperatura, este incremento, ese gráfico se hace solo para muestras que están en termofílica, ¿ok? Para tú darte cuenta de la curva que van haciendo. Entonces, en maduración no se puede hacer esa, no se debe hacer esa, no tiene ningún sentido hacerla, lo que quiero decir. Señores, y la tarea. Para el próximo día 5, usted me va a entregar una tarea que consiste en realizar una memoria. Usted va a realizar una memoria. Una memoria es un reporte de que usted produjo algún conocimiento. Una memoria de análisis de datos tenido en un laboratorio sobre muestras de biocompost. Yo le voy a suministrar los datos que yo le voy cuando yo cree la tarea que la voy a crear esta noche, yo le voy a suministrar los datos. ¿Qué quiere decir? Que yo le voy a dar una tabla de Excel, que le voy a mostrar una parecida. Yo le voy a dar una tabla de Excel donde van a aparecer estos datos. Van a aparecer datos como estos, donde se tomó la temperatura. Entonces yo le voy a dar esos datos
¿Qué usted va a hacer? Usted tiene que aproveche el mismo Excel, calcularle la media y la desviación estándar a esos datos. ¿Mm? Vale, van a ser datos igual de 2 muestras para que usted me diga en su análisis si están en termofil, en qué etapa están, en qué etapa no están y qué está pasando ahí. Yo le voy a dar también a usted los datos de humedad, o sea, yo le voy a dar cuánto pesó el crisol, cuánto pesó el crisol más de la humedad y cuánto pesó el crisol más la muestra cerca. Y usted con esos datos, obviamente, usted va a calcular y con esa ecuación, la humedad en el mismo Excel, te va a hacer insertar su fórmula y para que el Excel le calcule todo eso y me va a conseguir la media. También yo le voy a dar los datos de Rotegrader para que usted me haga usted me va a hacer el gradiente, usted me va a hacer el gradiente de temperatura, que recuerden es la temperatura del ambiente menos la que me dio en ese momento, y me va a obtener lo máximo, que usted me va, yo le voy a dar esto. Entonces yo le voy a dar datos, no le voy a dar ese dato de día, yo le voy a dar datos de en qué fecha, qué día y qué hora se tomó esa temperatura, y usted en base a eso va a calcular los días y va a calcular estos gradientes. Okay. O sea, yo le voy a dar una tabla diciéndole el día tal, la temperatura de esta fue tanto, la de esta fue tanto, la de esta fue tanto, la de esta fue tanto y la del ambiente tanto. Usted va a calcular su gradiente, le va a calcular el máximo, como ven ahí en la diapositiva, y va a construir 2 gráficos. Un gráfico es el gráfico de la temperatura contra el tiempo de las muestras. A ver cómo le da esa gráfica. Y luego va a construir otro gráfico que va a ser la del gradiente, uno como este. Ok. Entonces, esos datos yo se los voy a aportar y ya más o menos. Entonces, yo también le voy a pedir, le voy a colgar ahí un material bibliográfico. ¿Qué material bibliográfico yo le voy a colgar? Yo le voy a colgar un manual de compostaje y le voy a colgar un paper de la prueba de Rotegrade, de cómo analizar la calidad de un compost utilizando la muestra de Rotegrade para que se documenten ampliamente sobre eso, especialmente en el tema de los materiales y los medios. Entonces, la memoria debe ser individual, con un tamaño, en formato es individual, en no más de 5 páginas. Usted está viendo ahí, no más de 5 páginas. Usted no tiene por qué ponerme más de 5 páginas, porque una memoria sencilla. Yo lo que busco es 5 páginas de calidad, no 500 páginas de cantidad sin calidad. ¿Se entiende eso? En formato A4, que es el que viene por default en Word, y con un tamaño de letra entre 10 y 12 puntos. Me la van a subir en PDF en el aula virtual y también me van a subir el Excel, porque obviamente la memoria es un Word que usted me va a coger los datos, los gráficos y me lo va a poner allí, me lo va a analizar. Pero yo también quiero que usted me suba el Excel en el que usted trabajó para yo ver cómo usted metió esa fórmula que usted hizo allí. Okay. Tanto el PDF como el Excel deben de nomblarse de la siguiente manera: nombre, apellido, coma, memoria de biocompost. Ejemplo, Pepito Pérez, coma, memoria de biocompost. En el interior del Excel, en el interior del Excel deben aparecer los nombres el nombre del que hizo el trabajo, y del PDF también. La estructura propuesta, ¿qué debería tener su memoria de 5 páginas? Usted debe tener una introducción, una pequeña introducción, cuál es el objetivo, el alcance de esta memoria. También usted debe de agregarle una descripción del proceso de compostaje, materiales y métodos. Esto lo van a aprender digamos, a extraer muy, muy bien. Un resumen de los materiales y los métodos del paper de Rotegrade que le voy a colgar. Y luego los resultados de discusión. O sea, los resultados de discusión es las tablas, la tabla con el cálculo de la humedad, la tabla con el cálculo de las medidas y las deviaciones estándar que ustedes hicieron, las gráficas de Rotegrader. Eso es lo que usted va a ponerme ahí. Usted me va a poner esos resultados y me va a analizar esos resultados, como lo hicimos ahora, en plan, mira, esta temperatura, este compost está en termofílico por esto y esto y esto, esta humedad está fuera de rango, se debe hacer una, o hay falta de humedad,
entonces se debe de humidificar lo que hemos hablado. ¿Se entiende eso? Y si es posible compararlo con lo que dice el paper o con otros autores, pues lo compara. ¿Se entiende? Sí, maestro. Bueno, por último, las conclusiones. Conclusión, este es un compost clase A o un compost clase B. ¿Por qué? Porque tiene estas condiciones o aquellas condiciones. Y referencias bibliográficas. Recuerden, nunca reclamen ninguna idea que no sea suya como suya. Referencia. Obviamente, la primera referencia que usted tiene que poner ahí es la del paper que usted estudió de Rotegrader, que yo le voy a colgar, y la del manual del compostador y cualquier otra que usted utilice. ¿Ok? Es importante recordar poner los gráficos y las tablas que vas a analizar. Recuerden que los gráficos se nombran debajo, las tablas se nombran arriba y tengo que hacer referencia de ello en el texto. Eso es para entregar el día 5 de enero del 2021. ¿Se entiende? Preguntas, dudas, cuestionantes. ¿Sí o no? Pausa para espera de respuesta. Se entiende, profesor, no hay dudas por el momento. Bien, entonces nos vamos al break, si no hay duda. Simplemente decirle, nos vamos a ir al break, simplemente decirle, mire, aquí yo les dejé en el material, en el material, si pueden verlo ahí, hay algunos ejemplos muy puntuales. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de compostaje de estiércol de cerdo. Ahí tienen una bibliografía, y aquí tienen un ejemplo de compostaje de residuos vitivinícolas, o sea, de residuos de cuestiones de vino, de procesado de vino. Pudo haber sido residuos, por ejemplo, en este país de caña de azúcar. Vamos a compostar los residuos de caña de azúcar. Por ejemplo, están bastante como que claros. Entonces, esos dos ejemplos de compostaje de estiércol de cerdo y de compostaje de residuos vitivinícolas, yo se lo dejo a ustedes para que lo estudien ustedes de su cuenta, ¿ok? Porque están bastante como que claros los ejemplos a partir de lo que hemos visto. O sea, eso se lo dejo yo de más a mayores para que lo estudien ustedes de su cuenta. Ok, si no hay preguntas, dudas, nosotros en ese sentido, simplemente decirle, miren aquí la bibliografía utilizada para este proceso, y nada. Nos vemos después del break con la digestión anaeróbica de residuos sólidos. Son exactamente las 37, a las 50 volvemos, ¿ok? A las 50 nos vemos para la última parte de la clase de hoy. Ok. Maestro. Sí, ¿alguien tiene algo que decir? No.